Hola, hola mis acoteros y acoteras, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una hoja con técnica tunecino y se le llama normalmente hoja tunecina, que es esta que tenemos aquí. Es muy fácil de hacer, así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son hilo crochet del color de tu preferencia, una aguja que sea del tamaño del hilo o yo recomiendo que sea 0.5 milímetros menos, ¿sí? Y también, para dar un detalle, un broche de hierro. En esta ocasión tengo una aguja de 2 milímetros y de 1.5. Me voy a quedar con la de 1.5. Comenzamos con un nudo deslizado. Y vamos a realizar 12 cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, en la segunda cadeneta después de nuestro ganchillo, es decir, esta es la primera y en esta segunda es que nos vamos a meter. Agarramos hilo y sacamos. Y eso lo vamos a dejar aquí en nuestro ganchillo, del tamaño de nuestro punto anterior. Ahora vamos a hacer en el siguiente, aquí, otro punto y este lo vamos a alargar un poco más. Vamos al siguiente, agarramos hilo, sacamos y lo alargamos. Todos tienen que ser un poquito más grande que el anterior y tenemos que hacer 7 sin contar este primerito que tenemos. Este no cuenta. Ahorita tenemos son 3. 1, 2 y 3. Lo sostengo aquí y voy al otro punto. Agarro hilo, saco y es un poco más grande. Llevamos 4. Tenemos que tener 7. Vamos al siguiente. Hacemos lo mismo. 5. El otro 6. El último casi 7. Muy bien. Ahora vamos a hacer 2 más, pero uno va a ser como de la mitad de tamaño, ¿sí? Como por ahí. Lo sostengo. Vamos al otro lado, al otro punto, y ese sí va a ser como el primerito que habíamos hecho. Aquí viene la técnica del tunecino o tunecino, que es agarrar hilo y vamos a pasar, nos vamos a comer 2 puntos. 1, 2. Agarramos hilo y nos comemos 2 puntos. 1, 2. Así hasta culminar todos los puntos que tenemos en el ganchillo. 1, 2. 1 y 2. Casi me como 3.
1, 2, 1, 2, 1, 2 y por último estos dos. Y aquí va agarrando más o menos la formita de nuestra hoja. Vamos a voltear nuestro proyecto y con el proyecto volteado hacemos una cadeneta. Aquí nos tenemos que guiar muy bien de nuestra cadeneta, ¿sí? Esta es la primera, esta es la segunda y vamos a repetir el procedimiento. Agarramos hilo y este va a ser nuestro primer punto, que va a ser igual del tamaño que el anterior. Vamos para el otro. Agarramos hilo y tiene que ser un poco más grande. Vamos al otro. Agarro hilo un poquito más grande. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito más grande que el anterior, 6. Y 7. Y los dos últimos son un poco más pequeños. Uno por la mitad del anterior más o menos. Y el otro como un puntito normal. Ahora hacemos la técnica de tunecino, agarrando hilo y comiéndonos 2 puntos. Agarramos hilo y nos comemos 2 puntitos. Bien, agarramos hilo, 2 puntos, agarramos hilo, 2 puntos, agarramos hilo, así hasta terminar. ¿Ven? Volteamos nuestro proyecto y para culminar y que quede esa puntica más puntiaguda, vamos a meternos aquí al lado y vamos a hacer un punto raso. Hago una cadeneta y cortamos, alamos y escondemos estos hilitos. Este de aquí lo podemos cortar. Aquí lo cortamos. Bien, el de aquí sí lo escondemos. Y así queda nuestra hojita con técnica tunecino. Puedes hacer de los colores que más te gusten y hacer un lindo detalle. Te puedes hacer un brochecito. Para eso coloqué en materiales este brochecito. Coloco esto así.
lo cerramos. Y esto sería un súper lindo detalle en tu blusa o donde quieras colocarlo. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un like, coméntame y suscríbete al canal tocando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te recuerdo de que nos sigas en Instagram como AcoCreaciones y nos vemos en un próximo video. Un besito grande, bye.